Bienvenidos a un programa más de Inmobiliaria Digital CR. Hoy tenemos el gusto y el placer de tener un invitado muy especial, una persona que estimo bastante, lo conozco de hace bastante tiempo y un gran conocedor en su campo, don Eladio Soto Barquero. Bienvenido, Eladio, un gusto tenerlo en el programa y a mí me gustaría que nos cuente un poquito quién es Eladio Soto. Yo, Usted. Eladio Soto, bueno, es como dos sangres enredadas, la sangre griega y la sangre herediana. Correcto. Criado por las abuelas, que son alcahuetas, y eso me dio y las abuelas me encerraban en el patio, porque no les gustaba que jugara fútbol, porque ahí si me lo golpean vienen los papás Entonces me formé mucho solo y empecé a jugar con barro y ahí aprendí arquitectura. Interesante. Después me fui a estudiar arquitectura, siempre acompañado. Viví en Heredia con mi abuelo, era músico, teniente coronel Leonardo Soto. Los músicos de ese tiempo tenían que pertenecer a la milicia, no podían no pertenecer. Y ahí me familiaricé con el violín, los instrumentos, las retretas y todo. Y mi papá, que heredó de él eso, nos puso siempre música clásica. Y de eso ha modificado mi manera de ver el mundo y todo. Me ha dado problemas, pero no importa. Porque somos poquitos los que... pero sí me gusta mucho la difusión y la ejecución y composición musical. Se Correcto. me dio un poco por ese lado. Eladio Soto es arquitecto. ¿Qué más es Eladio? Bueno, ya es que me gustan tantas cosas lindas que tengo 70 años y se ocupa más porque hay muchas cosas muy lindas. Hay mucha experiencia acumulada. Sí, a mí me gusta, yo soy un aficionado al piano, estudié piano, estudié afinación y últimamente todo eso en línea, como esto. En línea estudié en Argentina regulación de pianos y afinación y ahí creé varios amigos argentinos y me gusta mucho la cultura argentina Correcto. y el equipo herediano. Muy bien. Eladio combina varias cosas. Su profesión como arquitecto brinda servicios de valoración al Banco de Costa Rica y tiene su escuela de piano. Sí, Excelente, Eladio. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la arquitectura moderna versus la vieja escuela. Cuénteme cómo ve usted en ese campo las cosas. sí, digamos, la arquitectura moderna, digamos, son los últimos 15 minutos de la historia, ¿ya? Porque la historia para atrás es bastante larga, ¿verdad? Pero la arquitectura moderna trae todo un montón de elementos culturales que están en otras áreas, porque la arquitectura siempre es reflejo, es espejo de algo. O sea, no es una cosa impuesta. Quien contrata un arquitecto, el arquitecto va a un terreno y quiere conocer, a ver qué es lo que hay para ver qué es. Había un arquitecto que se llamaba Luis Kahn y él era maestro en manejar el ladrillo rojo. Y le preguntaba que cómo hacía. Entonces dice así, muy fácil, yo le pregunto a un ladrillo cómo quiere que lo coloco. Eso es todo. Y él me dice, pues no, por supuesto que es una comparación, pero es una forma de ver muy bien cuáles son las posibilidades de ese material. Llegamos
una época de arquitectura. Una característica que tiene es la abundancia de materiales, es enorme. Si recorremos hasta Grecia, piedra, piedra y piedra y piedra y piedra y piedra y piedra por todo lado. El gótico, pura piedra. Hasta la Revolución Industrial empezó el hierro. Y una de las cosas grandiosas que tiene Grecia es que la iglesia, ella formalmente tiene elementos góticos, pero es un producto de la Revolución Industrial en realidad. No es una iglesia, digamos, de arquitectura gótica, ¿no? Ujú. Las formas, pues sí, porque es la forma gótica, porque fue la forma en que se fueron encontrando los arquitectos de la época cómo hacer ventanas grandes y pues, sin que se nos vengan las piedras para el suelo, ¿no? Entonces empezaron, bueno, pero con el arco, tenían un arco aquí en el centro y esto se llamaban dovelas, cada uno de los pedacitos, y el de arriba se llamaba clave. Entonces las fuerzas bajaban por aquí, por el arco, y llegaban a la columna y cogían para abajo. Estaba muy, muy bonito la cosa. Pero entre más alto, ¿sí? Pesaba más. Entonces era más ancha la pared, y más ancha, hasta que llegó el momento, eso es el periodo románico, en que las paredes, lo máximo que se le podía hacer era un ventanuco chiquitito, y a los obispos no les gustaba. Ujú. Y viene el gótico, lo que hace es descubrir por dónde bajan las fuerzas. Entonces, por donde no baja, quita la piedra. Ah, correcto. ¿No? Exactamente, eso es básicamente, es quitarle. Entonces pudo hacer esos grandes ventanales y todas esas cosas, pero con un material. Pero nosotros ahora tenemos materiales para hacer de todo. Y todavía tenemos una época de globalización en donde las cosas se van pareciendo muchas, entre otros, porque los seres humanos estamos haciendo mucha interacción. Si, no, si yo lo coloco a usted en helicóptero con los ojos vendados, lo pongo en una urbanización en Escazú y una aquí en Grecia, y usted no se da cuenta dónde está. Es lo mismo, Sí, porque todo ya se uniformó en gran manera, porque los materiales, las posibilidades son eh, de- sí, sí, y la velocidad, y además eh, bueno, hay varios momentos en la historia, digamos, en la arquitectura de desapego a a las normativas. Marco Vitruvio Polio era un arquitecto romano y escribió un libro que se llamaba Las 10 órdenes de la arquitectura. Entonces era un libro como de consulta. ujú, ¿Cómo es la cosa? ¿Cuántas columnas debe llevar un templo si es tal y tal cosa? ¿Cuántas ventanas a dónde se ven hacer? El Rey Sol, digamos, de alguna manera nos coloca los edificios para buscar la mayor sombra posible. Eso es antiquísimo. correcto. Y eso todavía lo Eladio, y trayéndonos un poquito más cerca. más cerca, más contemporáneo. Este, propiamente en la aplicación del tipo de diseño de vivienda, este, actualmente los nuevos arquitectos tienen tecnologías, ¿verdad? Y como dice usted, inclusive estamos en un mundo globalizado que permite tener la información en el momento, ¿verdad? Las tendencias que se dan en términos generales y los nuevos conocimientos que se aportan por diferentes personas, expertos, van permitiendo tener una idea y esa idea es la que van incorporando, que va permitiendo tener cierta uniformidad, por decir algo, en los desarrollos habitacionales, pero también hasta los toques personales que da cada arquitecto, que puede ser influenciado
precisamente por su formación. En el caso suyo, es un arquitecto que ya tiene, tiene bastante experiencia en ese campo versus los nuevos arquitectos que están. Me imagino que ahora hay una gran cantidad porque hay mucha más facilidad de poder de estudiar, no como antes, ¿verdad? Que era Sí. difícil por una serie de circunstancias. Pero a lo que yo quiero decir, llegar es esto, Eladio. Siempre el arquitecto tiene que interpretar cuando una persona lo busca para que le diseñe su casa, por ejemplo, tiene que interpretar qué es lo que esa persona quiere y llevarlo o plasmarlo en planos. Eso en algún momento me parece haberlo escuchado a usted, que eso es arte. Así que como usted también tiene su forma de ver las cosas desde el punto de vista cultural y de la formación que usted tiene en la parte de, especialmente de música clásica y demás, que también es arte, tanto la arquitectura como la parte cultural del piano es arte, ambas cosas. Y usted es compositor también de piezas de piano. Y ha sido compositor de muchas de las casas que hay en Grecia y en otras partes, incluyendo mi casa, ¿verdad? Que fue algo una experiencia muy agradable y que yo le agradezco mucho a usted. Los nuevos arquitectos, siempre tienen que tener esa interpretación, por decir, esa creatividad en función de lo que su cliente necesita. La diferencia está en que hoy tenemos muchísimos más elementos para poder hacer que la obra final sea una obra con características particulares precisamente porque se cuentan con todas estas cosas. Anteriormente, por decirlo de alguna forma, las casas eran como más rígidas. Hoy son más livianas, o sea, son más pesadas o más livianas, precisamente porque las técnicas vienen a, a cumplir un papel que de alguna forma hace que los gustos y esas personas estén más acordes, ¿verdad? Digámoslo así, propiamente. Y eso me parece a mí muy interesante, ¿verdad? Ahora a mí me interesa mucho conocer el audio. ¿Cómo ve usted? Grecia está teniendo un crecimiento importante, producto de lo que es el desarrollo del polígono de parques en el sector suroeste del cantón, digamos los distritos de Dakares y el distrito de Puente Piedra. ¿Qué piensa usted en ese sentido? ¿Cómo ve usted eso desde el punto de vista arquitectónico? ¿Qué implicaciones tiene eso desde el punto de vista que usted lo ve? Bueno, tiene su parte muy buena, porque ahí se abre de par en par el debate entre lo humano y lo tecnológico. Lo tecnológico, ¿cómo nos ayuda? Si yo tengo una duda, eh, ¿cómo se llamaba? El papá de Hirohito, él lo busco y son segundos y yo lo tengo. No tengo que ir a la embajada de Japón ni pedir ni nada, sino que la tecnología nos ha dado nos ha hecho súper poderosos. Yo puedo hacer un voladizo enorme para que se vea bien bonita la vista, si hay que hay vista. Mientras que los materiales, lo- lo- la tecnología vino a darle un poder enorme a la imaginación y a los materiales, que antes que estaba limitado, ¿no? Yo no puedo hacer más de esto. Una casa de adobe no la puedo hacer más delgadita de 1,20 m de ancho. Y luego con delgadito se me cae todo. Esa Claro, es la de bareque, que es madera con bambú, correcto. pringada. Ese tipo de limitaciones han venido desapareciendo y el arquitecto se vuelve más poderoso. Pero yo, en lo muy personal, se ha perdido la humanidad. Sí. Porque la tecnología nos es muy poderosa
muy dominante y el atractivo que hace sobre toda la parte emotiva del ser humano es poderosísima. Y una de las cosas que pierde, digamos, en esas zonas nuevas de todo, es la identidad. Porque, por ejemplo, no sé si se acuerda de la casa de Doña Rosa, de donde estaba don Fernando Vega y todo en la orilla del parque, la barbería, todo eso, que tenía como tenían alero. Ahora pues, podemos trabajar sin aleros, aunque no debe ser así, pero sí se ha perdido mucha parte humana. Yo creo que es una época como de síntesis. Alguien decía por ahí, esos filósofos que están eh, tal vez más chiflados que uno, decíamos que estamos en una época en que sabemos que ya se termina, pero no sabemos lo que viene. Es correcto. Entonces, estamos como jodidos. Sí, Como nosotros fuimos de una generación poderosamente humana, cercana, pueblerina, ¿por qué no decirlo? Yo viví aquí a la par a la par de don Ciro Suárez, y cuando mi abuelo estaba enfermo, llegaba doña Nena y decía, aquí les traigo una sopita de pollo porque está resfriado. sí, Eso sí, usted, en estos lugares ya eso desaparece. Entonces, la manera es, ¿quién tiene el metal o la alquimia para soldar dos metales tan raros, tan diferentes? sí. Porque viene gente que no tiene la tradición del barrio, ¿no? Si nosotros tenemos y a Heredia donde iban mis papás, ¿verdad? O mis abuelos, a visitar a los otros, Sí, sí. que se querían algo, ¿qué hacemos? Vaya un de nenas, que es- El audio todo va cambiando, o sea, las nuevas generaciones tienen una forma de pensar diferente. Nosotros nos hemos ido quedando atrás porque el tiempo avanza, ¿verdad? Pero las nuevas generaciones tienen una forma de pensar diferente a nosotros, también a sus necesidades, ¿verdad? Actualmente hay una tendencia muy fuerte que se habla de las ciudades de 15 minutos, de 20 minutos. ¿Qué opina usted al respecto? ese tipo de cercanía y contacto de las mismas personas ahí, de alguna manera se me parece un poquito, que no es lo mismo la vida de barrio. En la vida de barrio se va a esas cosas que las personas tenían mucha identidad. Y yo vivía ahí. Y aquí, ¿quién era el que hacía las máscaras? Pues, de los payasos. Y todo el mundo tenía su identidad. Y en las mañanas oíamos a Wenceslao González cantando, porque cantaba en el Orfeón Nacional, cantando una ópera italiana. Va pensiero, Sí, claro. toda esa cosa, eso era muy lindo. Y Sí, ahora tenemos que tratar yo no sé si mostrar eso y dejar algo, porque yo creo que eso es parte del trabajo que tienen que hacer los museos, de conectar una civilización con otra, porque tiene que haber un, un transición, pues no todo lo viejo es malo, hay mucho correcto, bueno. correcto. No, y aquí hay algo importante en todo esto, ¿verdad? Pues de alguna manera se está generando una nueva Grecia, ¿verdad? Sí, Una nueva Grecia donde va a ser impulsada por las nuevas generaciones. El desarrollo que se está dando alrededor del polígono de parques está marcando, inclusive antes de que el mismo polígono de parques empezara a tener sus frutos, muchos de los desarrollos urbanísticos en Grecia estaban recibiendo migración de otras partes. O sea, personas de otros lugares que habían venido a vivir a Costa Rica, perdón, a Grecia. ¿Verdad? ¿A qué cree usted que se deba? Algo me decía usted de que nosotros los griegos nos sentimos
como en un paraíso, que es un lugar privilegiado. ¿Será que tenemos, no nosotros, sino el lugar, algo especial? Yo creo que es difícil como llegar a determinar qué es, pero digamos, hay cosas que uno se pregunta. La ciudad, ¿cómo fue? ¿Quién la planificó? Que simbólicamente el cuadrante de Grecia tiene en la parte más alta la Escuela Simón Bolívar. Ujú. O sea, que la educación está en primer lugar. En el centro pone la iglesia y el parque y el municipio o el ayuntamiento, como uno lo quiera llamar. O sea, había todo una expresión eh, física de una manera de pensar y una manera de estructurar. Grecia es una ciudad conservadora. Aquí hay mucho, los heredianos vinimos a hacer mucho desastre aquí porque pertenecimos a la cofradía de Barba. Ujú. Es así, bueno, esto es un paréntesis, digamos, yo soy Soto, Barquero. sí, Soto y Barquero, y mi abuelo es Barquero Soto, y venimos del mismo Soto de Barba, Ya. tanto mi abuelo Leonardo y lo... Entonces somos como primos 35, no sé cuánto, pero son familia. Sí, sí, sí. Y, Sí, hay algo interesante. Le comentaba esto de la migración antes sí, del polígono Parques. Este, vamos a recibir una migración fuerte, bastante fuerte, cuando eh, empiecen a funcionar más empresas, aunque ya hay varias que están funcionando. Para este año 2025 se espera que varias empresas grandes empiecen a funcionar y el 2026 y el 27 y llegarán más empresas en el transcurso de estos años. Eso significa una migración fuerte de personas trabajando ujú. y posiblemente muchas de ellas viviendo también en Grecia. Eso va de alguna forma a la parte cultural de este cantón se va a ver afectada, se va a ver Sí, cierto. contaminada, digamos así, por personas que van a llegar con otra forma de pensar y de sentir. Hay algo importante ahí que tenemos que nosotros considerar para tratar de no Ah, perder nuestra hay una identidad, cosa, digamos. digamos, alguien me decía a mí que las cosas en la historia, las cosas que nacen de forma espontánea tienen más potencia que las que nacen las planificadas. Es correcto. Eso dicen la gente que es o muy de derecha o muy de izquierda. Si la izquierda quiere ordenar todo así y la derecha quiere libertad y resulta que se ocupan las dos cosas. Pero yo creo que sí, de Grecia sí queda yo no sé cómo llamarlo, ya en el nivel subconsciente, en las partes, en la forma de comportamiento, porque eso es, eh, y es notorio, y la gente lo siente, pero no es, o sea, yo no lo puedo detectar, no sé exactamente qué es, pero sí tiene un imán sumamente fuerte. Sí. Y yo no sé, yo no he visto, tal vez he visto poco, más bien gente que sea orgullosa de su regionalidad griega, digamos. Sí. Como yo soy de Grecia, nadie se jacta de otros cantones. Los guanacastecos, ¿eh? El guanacasteco sí se jacta de su cantón. Santa Cruz con su... El Guanacaste, Sí. eh, países, México, soy mexicano, orgullosamente mexicano, dicen. Yo creo, Eladio, que Pero sí, sí, sí vamos, estamos transmitiendo una parte de cultura, digamos, un poco menos fría, más amistosa. Eh, la gente de Grecia tiene ¿cómo le decía? Su manera de comportarse. Es una gente de naturaleza acogedora. Y si nos vamos a otra parte que es el himno de Grecia, dice en una parte, eh, encumbraste a pueblos hermanos. es que Grecia ha sido como la mamá ¿Sí?
de muchos otros lugares, de muchos cantones, ¿verdad? Grecia anteriormente llegábamos hasta la frontera con Nicaragua, con los Sí, chiles, Guatuso, San Carlos. Toda esa zona en algún momento fue de Grecia. Obviamente nos hemos venido reduciendo porque el progreso en esas zonas ha sido bastante y eso les ha permitido independizarse desde hace bastantes años. En el caso nuestro, propiamente aquí de Grecia, yo creo que sí va a haber una migración fuerte, pero que va a ser, se va a acomodar a las circunstancias. Y es cierto que el crecimiento, a veces no tan planificado, corre mucho más rápido, ¿verdad? Tal es lo que está sucediendo en este momento, ¿verdad? Que no tenemos infraestructura eh, acorde a esto que viene, pero vamos a tener que acomodarnos a esas circunstancias y mejorar esas infraestructuras. sí, digamos, todos estos procesos que están generando lo que está viviendo Grecia ahora, esto lo vivió, yo no sé si hace 50 años Heredia. Es muy parecido, empezaron a industrializarse y, y, y dieron como el mismo proceso, fue el proceso de urbanización, que eran las urbanizaciones eran de los Sánchez, Sí. de don Juan las fincas de Juan de la Rosa Sánchez. Vamos a ver, eso que está hablando usted es bien importante, porque de alguna forma es lo que está sucediendo en el sector oeste. Actualmente tenemos condominios muy grandes, ¿verdad? Caso de Montezuma, por ejemplo, y otros, y posiblemente van a haber otros tantos condominios que se van a desarrollar en función. Eso lo que está de alguna forma indicándonos es que Grecia se va a extender, ¿verdad? Con una característica particular. Y por eso le he hablado yo a usted algo de los 15 minutos, porque eso implica que se genere también un desarrollo comercial cercano a todos estos desarrollos urbanísticos para que las personas tengan más cerca sus comodidades, que es un poco la tendencia de las nuevas generaciones. Sí. Una cosa que tiene que Grecia, eh, digamos, voy a hablar de otra cosa, pero no importa. El cerebro humano, según entiendo los psiquiatras y los científicos, tiene en la parte de aquí delantera el neocórtex, que es una parte muy, muy, muy racional. Es una parte para conseguir un trabajo, es una parte para hacer matemáticas y todo. Pero hay una parte atrás voy a ver si me puedo acordar del nombre. No, por ahora no recuerdo. Esa parte tiene que ver con el juego y tiene que ver con las emociones. Yo creo que esa parte es muy importante y es una de las cosas que, o sea, con esa, el, el, el parasimpático es el sistema parasimpático. Ese sistema es el que permite tomar determinaciones que no le llegaría muy largo por la vía racional. Esas personas que dicen, usted llega y pone el meteorológico y dice, hoy llueve a las 4 de la tarde en Grecia, y llega la abuela y dice, no, hoy no llueve, va a ver qué tarde más linda. Y la abuela pega y el otro no pega. Sí. Porque la abuela respira por todo, como huele el aire, cómo va el viento, a dónde se mueve, y entonces tiene mucho más recursos que los tecnológicos. Sí, Y yo sí, creo lo que entiendo. esa parte tiene que ver mucho con el asunto, la tecnología y la humanidad. Esa lucha para mí es fundamental que la ganemos Grecia, porque eso es lo que trae, para mí, eso es lo que trae la humanidad. eh, y lo digo porque, digamos, nosotros, mi, mi nuera vio a unos venezolanos en una carpa ahí, acomodándose con un chiquitito. Y está en el alto ahí de la esquina de Subway. Y dice, yo esto no lo soporto. Entonces se bajó, le dice, súbase. Los montó en el carro
¿Dónde es que se hospedan ustedes por la Plaza Pinos? ¿Dónde está eso? Dice, allá, pero nosotros no tenemos plata para irse. No se preocupe, vamos. Fue, buscó cuartos y los alquiló. Y el otro día los trajimos para, vamos para que comamos un desayuno en Grecia. Esa gente ya llegó a Estados Unidos y yo tengo fotos aquí y dice que en ninguna parte de todo El trayecto. el trayecto encontró eso. En Sí, ninguna parte. sí, yo creo que aquí en Grecia hay un sentimiento especial y eso es lo que nos diferencia de otros lugares y que precisamente es quizás ese imán que usted decía que había, además del buen clima que tenemos, porque yo creo que eso es un factor también que ayuda mucho. Tenemos un clima muy agradable, ¿verdad? Con características muy particulares porque permite el desarrollo agrícola y también permite el desarrollo industrial, tal y como está sucediendo en este momento. Eladio, tenemos que ir terminando ya. Yo quiero, primero que nada, agradecer su tiempo, su valioso tiempo, también su experiencia, ¿verdad? Que nos comentara desde su punto de vista algunos de estos aspectos. Creo que en el caso de nosotros, yo le agradezco bastante y sé que hay mucha gente que le va a agradar mucho escuchar este podcast que estamos desarrollando, que tiene Ajá. afinidad al proyecto de Inmobiliaria Digital CR, cuál es, de alguna forma, buscarle o asesorar a las personas en función de su necesidad habitacional. Así que muchas gracias, Eladio, y a ustedes los invitamos para la próxima edición en la próxima semana. Gracias.